verdad tampoco que hay una relación directa entre una emoción y una enfermedad. Lo digo porque hay personas que hacen este tipo de afirmaciones. A ver, no es que tienes esta emoción y eso te genera una enfermedad directamente. Lo que sucede es que, por ejemplo, si tú tienes físicamente una vulnerabilidad o una predisposición o una proclividad a desarrollar ciertas enfermedades físicas, por ejemplo, porque hay factores hereditarios en muchas enfermedades físicas, igual que ocurre en los trastornos mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tus papás tuvieron hipertensión o diabetes, es muy probable que tú tengas, no es muy probable, tú tienes una predisposición o una proclividad a ello. ¿Lo vas a desarrollar? No necesariamente, ¿no? ¿De qué depende que tú puedas, si no eliminar eso, porque no es imposible saber si tú pudieras evitar que eso sucediera, pero lo que sí puedes hacer es tratar de trabajar con los factores de riesgo, ¿no? Es decir, tú sabes qué es lo que una persona con diabetes debería hacer para estar mejor, o una persona con hipertensión. Entonces tendrías que cambiar tus hábitos y hacer muchas cosas para tratar de contrarrestar que tú puedas, digamos, desencadenar esa predisposición, y si la desencadenas puedas tener la presentación de estas enfermedades con mucha menor afectación. Pero entonces, en esta situación, si tú tienes un mal manejo de las emociones, eso no es que te vaya a generar una enfermedad, pero se va a conjuntar con los factores de riesgo que ya tenías de la enfermedad, ¿no? Y hay que decir también, las emociones no es que, digamos, sean exactamente, tengan un canal hereditario como las emociones, como la condición de la salud física. Pero también es cierto que hay mucha carga genética en la manera en que manejamos nuestras emociones y cómo nos vinculamos y cómo aprendemos a relacionarnos con los demás, además de todo lo que se ha derivado de la crianza y de la educación. La forma en que aprendimos a relacionarnos con nosotros mismos, si hablamos de las emociones o nunca hablamos de eso, si aprendimos más bien a negar cosas, si nos enseñaron a ocultar nuestras emociones, si nunca se hablaba de las emociones, si mucha de la creencia y la educación lo único que me generó fue acumular rencor o acumular culpa. Por ejemplo, hay muchas personas que, derivado de la creencia y la educación, tienen un problema durante muchos años en sus vidas con la culpa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo que hace es que se junta con estos factores de riesgo físico. Entonces, no es que exista una relación causa-efecto hacia una enfermedad, pero digamos, entra además de los otros factores, y entonces se puede complicar una situación de salud física. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, sí se habla de emociones positivas y otras negativas. Decíamos nosotros, bueno, pensamos que es más conveniente hablar de las emociones sanas o menos sanas, ¿no? Pero lo que esto es interesante de esta diapositiva es que reconoce cómo hay ciertas emociones que están relacionadas con ciertos órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque, y además, miren, no hace falta tampoco que esta diapositiva nos lo dijera, para que nosotros reconozcamos que a veces a muchos nos pasa, ¿no? Y ojalá nos entrenáramos cada vez más en eso, aprendamos a reconocer las señales de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, que digamos, a ver, por ejemplo, si tú eres una persona que no padece de migraña y un día te duele la cabeza, tú tendrías que aprender a decir, ¿y por qué me dolió la cabeza hoy? ¿Qué pasó hace rato? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué ha estado pasando? Para que yo entienda esto, ¿no? Porque entonces yo siempre digo, tú tienes que aprender como a cacharte, ¿no? A cacharte, decir, oh, ya sé por qué me duele el estómago, ya sé por qué me duele, ya sé por qué tengo otra vez la gastritis y la colitis, no sé qué. O sea, uno tiene que hacer eso, porque si no, entonces es como pensar que las cosas y los problemas que estresan y que generan ansiedad están por un lado y tu organismo está por otro. Cuando uno no hace esa conexión, lo que pasa, ¿saben qué es? Y ya a lo mejor muchas personas lo han vivido, es que un día, cuando tú estás en medio de muchas actividades y no generas conciencia sobre tus emociones, y no haces nada para gestionarlas, entonces, pues un día tienes síntomas físicos, ¿no? Lo que no haces tú por tu bienestar, lo hace tu cuerpo poniéndote un alto, ¿no? Tu organismo te pone un alto y ya te enfermas de algo. Y eso que no podías eludir y eso que no podías cancelar y esa agenda llena, ese día se acabó.